Bienvenidos a Economía en Breve. Comenzamos recordando que a partir del programa 330 vamos a cerrar el video semanal que estará disponible solo para los que tienen una suscripción pagada en alguna de nuestras modalidades que pueden ver en nuestra página www.economiaenbreve.com. En YouTube podrán encontrar programas anteriores con 2 meses de retraso para consulta. Buscaré compartir gratis otro tipo de videos en el canal como estos que he estado subiendo recientemente y puedes encontrar en la descripción de YouTube del presente video. Si visitan nuestra página verán que nuestras suscripciones son muy accesibles y si buscan verán que no hay otra mejor opción para estar bien enterados de lo más importante del acontecer económico en el menor tiempo posible. Les recomiendo, por cierto, ver este video, que es el más reciente en la colección y que pueden encontrar, como decía, en la descripción del programa de YouTube de esta semana. El tema más relevante de esta semana fueron los comentarios de los banqueros centrales más importantes del mundo en el Symposium de Jackson Hole, Wyoming, especialmente del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell. Del discurso de Powell me parece que hay que destacar cómo inicia y cómo termina, ya que la parte intermedia es la lectura que tiene de la inflación, que diría no contiene nada nuevo. Para comenzar, Powell señala que a diferencia del breve discurso que dio hace un año, ahora tardaría un poco más, pero el mensaje es el mismo. El trabajo del Fed es bajar la inflación al objetivo del 2% y así lo harán. A pesar de que la inflación ha bajado desde su pico, permanece muy elevada. Dijo que están preparados para subir las tasas aún más si esto es apropiado y que intentan mantener la política en un nivel restrictivo hasta que se sientan confiados que la inflación está moviéndose sosteniblemente a la baja hacia el objetivo. Para terminar, Powell dijo que, como es frecuente, estamos navegando, guiándonos por las estrellas bajo cielos nublados, refiriendo la elevada incertidumbre que rodea el panorama económico y la conducción monetaria, afirmando que procederemos con cuidado para ver si es necesaria una mayor restricción o se mantiene constante la tasa de interés en lo que recibimos más información, rematando con la afirmación de que se mantendrán en el esfuerzo hasta que el trabajo esté hecho. Así, Powell mantiene la postura de que van en serio en el combate contra la inflación y podrían volver a subir las tasas de interés nuevamente si esto es necesario, lo que confirma que las tasas seguirán altas por un buen tiempo, ya que la inflación no ha desaparecido del panorama. En el mismo evento, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, insistió en la importancia de mantener las expectativas de inflación en Europa ancladas en el 2%, lo que revela un tono halcón, entre comillas, es decir, duro, hacia una política restrictiva, pero no quiso dar pistas sobre lo que harán en la próxima decisión del mes de septiembre. A diferencia de Estados Unidos, que mantiene por lo pronto una economía fuerte, en Europa hay muchas señales de debilidad que comienzan a acumularse y a preocupar a los responsables de la política económica, que en su dimensión monetaria implica tomar una decisión muy difícil que implicaría en el extremo permitir una recesión si esto es necesario para controlar la inflación. Es por eso que Lagarde no quiere en estos momentos, luego de subir la tasa de interés a niveles que comienzan a morder en la economía y que la inflación va bajando, además de que hay señales de debilidad en la producción, anunciar un curso predeterminado. De alguna forma, esto nos deja ver que sienten que ya no está lejos de terminar el ciclo de alza, pero esto dependerá de la marcha de la inflación. Los mercados accionarios registraron ganancias en su mayoría, con nuestro promedio de 10 índices que ven aquí aumentando 0.6% en la semana. La Bolsa de Valores en México terminó con una baja casi imperceptible, terminando en los 53.192 unidades. Y nuestro tipo de cambio regresó a las andadas y volvió a fortalecerse para terminar la semana en 16.75 pesos por dólar. Me parece importante tomar con cautela el comportamiento del peso y no concluir que ya hay cambios que son sostenibles internos con los que se explica esta fortaleza, sino más bien que son las condiciones financieras globales y la percepción de riesgo de los inversionistas, que al parecer están más optimistas y menos preocupados por el entorno financiero global, lo que explica este desempeño. La tasa de interés de los bonos del Tesoro a 10 años, que recordemos es el instrumento más importante de los mercados financieros globales, alcanzó un nuevo pico en 4.34%, no visto desde el 2007 y superando los niveles observados hace unas semanas y el año pasado, como pueden ver aquí.
Me llamó la atención esta gráfica en un artículo de Bloomberg que refiere que las proyecciones de la Oficina Presupuestal del Congreso revelan una trayectoria muy preocupante y de hecho insostenible en el pago de intereses de la deuda como proporción de los ingresos públicos federales, lo que pondrá presión a las tasas de interés en la parte larga de la curva y podría pesar cada vez más sobre la actividad económica. El problema es que para los líderes políticos del gobierno en turno, nunca será buen momento para atender las preocupaciones de largo plazo, ya que siempre hay preocupaciones de corto plazo que resultan más apremiantes, sobre todo desde el punto de vista político. En México, la inflación de la primera quincena de agosto registró 0.32%, quedando por arriba del 0.28% que anticipaba el promedio del mercado y como pueden ver en esta gráfica quedó también por arriba del 0.23% que observó en promedio esta quincena del 2000 al 2018, lo que quiere decir que el resultado no fue tan bueno como podría pensarse si solo vemos su evolución a tasa anual, aquí en esta otra gráfica descendiendo a 4.67%. La subyacente, que excluye los componentes más volátiles de agropecuarios y energéticos, fue 0.19% en la quincena, quedando por debajo del 0.22% anticipado por el promedio, pero por arriba del 0.16% que se observó del 2000 al 2019. Si vemos la tasa anual en esta otra gráfica, continúa la tendencia descendente en la inflación subyacente, pero todavía está en un nivel elevado de 6.21%. Me parece que los resultados de inflación de la quincena no son tan buenos como podría verse en una primera lectura superficial y que todavía queda un largo camino, diría por lo menos de un año, para controlarla cabalmente. Por otro lado, las minutas de la última reunión de política monetaria de Banco de México siguen mostrando preocupación por la inflación y diría una gran coincidencia entre los miembros de la Junta sobre el tiempo que deben mantener una postura restrictiva para lograr el control de la inflación, repitiéndose a manera de mantra la referencia a un periodo prolongado, con algunos miembros hablando incluso de todo el periodo de pronóstico que habría que entender como los próximos 2 años por lo menos. De verdad me llama la atención que la mayoría de los economistas en la última encuesta de Citibanamex, 21 de 32, pronostican una baja en la tasa de referencia para este año 2023, lo que francamente no se ve en las minutas. Me encantó, por cierto, este meme que aborda el tema para la Reserva Federal y Estados Unidos, con Powell deletreando las tasas de interés serán mayores por más tiempo, pero los mercados financieros concluyen baja en tasas para finales del año. Si bien todo es posible y no podemos descartar ningún escenario, diría que para concluir que habrá una baja en las tasas de interés tanto del Fed como de Banco de México para antes que termine este año, se tiene que forzar demasiado los argumentos. O dicho de otra forma, no le apuesten dinero a que las tasas bajarán en el 2023. Otra cosa me parece relevante a comentar de las minutas y es la mención que hacen la mayoría de los miembros de la Junta a los, entre comillas, sólidos fundamentos macroeconómicos de México. Si bien es cierto que algunos indicadores de las finanzas públicas como la deuda como proporción del PIB o el balance primario se han mantenido en niveles razonables y mejores a otras economías emergentes, me parece que la percepción de solidez puede verse seriamente vulnerada cuando tomamos en consideración algunos factores, entre los que destacaría 2 principalmente. Primero, se requiere un análisis más profundo para incorporar todos los elementos que están fuera del balance en las finanzas públicas para ver de verdad cuál es su posición estructural, por ejemplo, todos los ingresos que se han obtenido gracias a acciones especiales que no se repetirán en el futuro, o las presiones que ejercerán los problemas de Pemex y el gasto en pensiones en los próximos años. Y segundo, la capacidad que ha tenido este gobierno para modificar salvajemente, diría yo, el presupuesto público, difícilmente la tendrá el siguiente gobierno independientemente de quién gane las elecciones. Varios economistas vemos que se está gestando un fuerte problema de finanzas públicas, que es uno de los fundamentos macroeconómicos más importantes para la estabilidad económica de los próximos años, y la probabilidad de una crisis de finanzas públicas del 2024 y más bien hacia adelante está creciendo. Me parece que mal haría Banxico en no alertar sobre este posible riesgo y avalar la idea de solidez en los fundamentos macroeconómicos de forma tan abierta, por lo que sería recomendable que comenzaran a matizar bastante esta percepción.
En otro tema se publicaron las cifras de la balanza de pagos del segundo trimestre del año. La balanza de pagos es donde se registran las transacciones de México con el exterior y en este cuadro de Banco de México pueden ver el resumen con sus principales componentes. Primero, en la cuenta corriente, que es donde se registran las transacciones de bienes y servicios, se tuvo un superávit de 6.247 millones de dólares, lo que quiere decir que en el balance final entraron más dólares de los que salieron. Al interior de la cuenta corriente, las transacciones se agrupan en 3 renglones principales, cuyas balanzas, es decir, el resultado neto, pueden ver en este otro cuadro. El renglón más importante por su monto total es el de bienes y servicios, que involucró un comercio total por cerca de 330,000 millones de dólares, pero aquí en este cuadro solo se ve el resultado de su balance con un déficit por 5,781 millones de dólares, que si lo comparamos contra lo observado hace un año, vemos una reducción bastante importante. El siguiente renglón es el de ingreso primario, donde el componente más relevante es el de las utilidades que las empresas mandan a sus matrices, y el signo negativo indica que son mucho mayores los flujos que salen del país que los que ingresan. El resultado de este año no es muy diferente del año pasado y el monto no es tan relevante para el tamaño total del intercambio externo. Si vemos lo ocurrido en el primer trimestre, aquí sí se observa un cambio más relevante, ya que aumentó fuertemente la cantidad de utilidades que las empresas extranjeras en México mandaron a sus matrices, generando un déficit más abultado en el balance. Por último, tenemos el ingreso secundario, que se refiere básicamente a las transferencias de los hogares y cuyo componente más abultado son las remesas que los trabajadores en el extranjero mandan a sus familias en México. Como pueden ver, el balance positivo aumentó respecto al año pasado. El otro renglón relevante de la balanza de pagos es la cuenta financiera, donde, como su nombre lo indica, se registran las transacciones financieras con el exterior y, como pueden ver, hubo un superávit este año, mientras que hace un año había un pequeño déficit, lo que quiere decir que este año recibimos más dinero del exterior. Al interior de la cuenta financiera, la inversión extranjera es de los renglones más relevantes, especialmente la inversión extranjera directa y sobre todo el renglón de nuevas inversiones, que como pueden ver, de hecho se redujo respecto a lo observado hace un año en el mismo trimestre. Esto es relevante porque en los medios causa furor la idea del nearshoring, que se refiere a la relocalización de las cadenas de producción y suministro para América del Norte, pero en las cifras simplemente no se ve todavía este tema de nearshoring. El gran potencial que representa es real, pero me parece que sigue siendo todavía una promesa que podemos perder si no comenzamos a tomar acciones concretas para aprovecharla, acciones como cambiar nuestra política energética. Como vemos en esta otra nota en la que Canadá se suma a Estados Unidos en la solicitud formal de un panel para resolver la controversia por los aranceles que nuestro país puso a las importaciones de maíz, no estamos cooperando de verdad con nuestros socios comerciales más importantes para aprovechar el gran potencial que tiene nuestra región. En el entorno político, Santiago Creel se bajó de la contienda en el Frente Amplio por México para dar su respaldo a Xóchitl Gálvez, quien queda compitiendo con Beatriz Paredes del PRI para definir quién podría ser la candidata presidencial de unidad de la oposición. En las encuestas recientes aquí de Consulta Mitofsky, Claudia Sheinbaum encabeza las preferencias al interior de Morena con poco menos de 10 puntos sobre Marcelo Ebrard, pero del lado del frente es Xóchitl la que va claramente a la cabeza con más de 14 puntos de ventaja sobre Beatriz Paredes. Estando ya unos días de realizarse los procesos para la definición de las personas que encabezarán las fuerzas políticas rumbo a la elección del 2024, todo parece indicar que tendremos a 2 mujeres contendiendo por la presidencia de México por primera vez en la historia, pero ya veremos qué pasa, todavía falta el proceso. La semana que inicia tendremos mucha información. En México comenzamos el lunes con las cifras de la balanza comercial de julio, que nos dará una buena idea de cómo comienza el tercer trimestre del año para la actividad económica, tanto de México como también la de Estados Unidos. El martes tendremos las cifras detalladas del PIB que servirán de base para la actualización de los pronósticos de los analistas económicos, aunque ya se dio a conocer un primer avance muy agregado. El miércoles tendremos el informe trimestral de Banco de México y las cifras de finanzas públicas del mes de julio, que habrá que mirar con atención para ver si sigue el deterioro en los ingresos públicos. El jueves tendremos las cifras de la ENOE
y de la actividad bancaria, y el viernes las cifras de las remesas familiares, todas del mes de julio. También el viernes tendremos los resultados de la encuesta de Banco de México de expectativas y el indicador IMEF. En Estados Unidos tendremos la revisión de las cifras del PIB del segundo trimestre del año y 2 reportes con información muy importante, el de ingreso y gasto personal y el de empleo, ambos del mes de julio. Tendrán información para las siguientes decisiones de política monetaria. Para nuestra sección Tiempo de Crecer, me gustaría comentar un evento histórico de esta semana. La India logró llegar a la Luna con su sonda Chandrayaan, espero pronunciarlo bien, obteniendo un gran éxito, diría, para la humanidad, ya que demuestra que aún un país considerado en vías de desarrollo puede lograr metas tan ambiciosas y tan relevantes como esta cuando combina el talento de sus habitantes y desarrolla suficientes personas con educación avanzada. Lo que habría que reflexionar es que resulta más fácil, al parecer, conquistar el espacio que eliminar la pobreza de los países, lo que quiere decir que aún nos falta pues mucho para comprender nuestra propia naturaleza humana para lograr los acuerdos e instituciones que hagan posible la prosperidad más generalizada al interior de los países. No obstante, hay varios aprendizajes nuevos que apuntan hacia un progreso más firme en la construcción de la prosperidad compartida en el mundo y que eventualmente, esperemos, permearán en las personas relevantes primero y luego en mayores números para lograr construir un mejor futuro. Antes de terminar, los invito a poner comentarios sobre el programa, lo que les gustó o sobre los temas que les gustaría que abordara más adelante. Y con esto terminamos este programa número 329. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.